Debido al inminente estreno del episodio 7, The Force Awakens, todo el mundo ha estado hablando de Star Wars, de lo que se conoce como la trilogía legendaria, que así es como ahora le llama Lucasfilms y Disney al episodio 4, 5 y 6, o de la polémica trilogía de las precuelas. Y junto a la gran expectativa por el regreso de esta grandiosa franquicia, que posiblemente sea la franquicia más famosa y reconocida del mundo, he estado escuchando muchas cosas que no quiero dejar pasar sin antes hablar de ellas. Entonces, hablemos de Star Wars. Primero, antes que nada, es importante saber y entender que Star Wars no es una película de ciencia ficción per se. La ciencia ficción fundamentalmente se caracteriza por basarse de hechos científicos reales o avances tecnológicos, etc. Y en muchos casos el conflicto depende de estos avances tecnológicos o la parte científica tiene mucho peso en la historia. Star Wars juega con tecnología avanzada y con hechos científicos reales, pero Star Wars entra mucho más en el reino de la fantasía que en el de la ciencia ficción. Tan solo hay que recordar cómo inician las películas de Star Wars. ¿No les recuerda cómo empiezan también los cuentos de hadas hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana? Desde esta frase que vemos al inicio de todas las películas, George Lucas ya nos está marcando que lo que veremos es una historia de fantasía que sucede en el espacio. Déjenme ponerlo más claro. En la estructura básica de una película de fantasía o aventura, ya que son casi el mismo género, tenemos a un héroe que es bueno, o sea, tiene virtudes en su carácter, es buena persona, es buen amigo, tiene buenos ideales y es ética y moralmente correcto, o sea, es un bueno. Este héroe conocerá a un personaje que lo introducirá en el viaje, en la aventura, que lo llevará a salvar algo, ya sea la princesa, o el reino, o el mundo, o la Tierra Media, o la galaxia. De un villano que es malo, tiene malos ideales, es una mala persona y es ética y moralmente incorrecto. Casi siempre, este personaje que introduce a nuestro héroe a la aventura, al viaje, que aparte lo caracterizan como viejo y sabio, le entregará un objeto mágico, un objeto que le ayudará a derrotar al mal. La fuerza, esta energía mística que desafía cualquier ley científica dentro del universo de Star Wars, sería este objeto mágico que nuestro personaje recibe y que le ayudará a vencer al mal. Toda la primera película de Star Wars, me refiero al episodio 4, sigue la estructura básica de una película de fantasía o aventura, pero en general la saga completa está mucho más ligada a este género que al de ciencia ficción. No hay que olvidar que porque haya naves espaciales, extraterrestres o sucede en el espacio, no quiere decir que sea ciencia ficción. Sería como decir que Gravity, la película de Alfonso Cuarón, es ciencia ficción, cuando claramente es un thriller que sucede en el espacio. Los géneros se definen por su estructura dramática y por el estilo y tono que lleva visualmente la película. Lo siguiente de lo que quiero hablar, y es algo que se ha debatido mucho durante los últimos años, es sobre todo los cambios que George Lucas ha realizado a todas las películas de Star Wars. Cada vez que salía una nueva versión, ya sea en VHS, DVD o Blu-ray, George Lucas decidía poner escenas, quitar escenas, generó personajes a computadora para el fondo, etc. Algo que ya no podrá hacer porque ya no tiene los derechos para hacer los cambios. Yo no voy a profundizar en todos los cambios que hizo George Lucas a las películas, porque pues ya hay muchos videos de YouTube que hablan de eso. Si los quieren ver, pues búsquenlos. Para empezar, hacerle cambios a las películas después de haber sido estrenadas no es nada exclusivo de George Lucas. Solo vean la infinidad de Director's Cut que se encuentran a la venta hoy en día. Se me hace extraño que cuando hablo con alguien me dicen que es lamentable que ya no puedan ver la versión de Star Wars que vieron cuando eran pequeños, y que todos estos cambios que George Lucas le han hecho son horribles. Pero eso sí, a nadie le preocupa que la única versión del Padrino que se puede encontrar hoy en día es el Director's Cut de Coppola, la versión que Coppola hizo después del estreno, y la versión del cine ya no la podemos ver. A lo que voy es que todas las películas pueden tener cambios, lo único es que hay que saber hasta cuándo es bueno hacerlo. James Cameron lo dijo muy bien en una entrevista. A él le gustaría hacerle cambios a Titanic porque tiene información que es históricamente incorrecta, pero no lo hace porque eso sería no querer terminar la película. Y como director, no querer terminar la película te distrae de otros proyectos, de otras películas que te gustarían hacer. Y George Lucas se quedó atorado en esto. Pero bueno, yo en lo personal no estoy en contra de los cambios mientras no arruinen la estructura dramática, o sea que sean cambios que apoyen a la película. La modernización con CGI de algunas batallas o naves espaciales, la clonación de personajes para crear una atmósfera y una escena más impactante, o la inclusión de ventanas en Cloud City en el episodio 5 son muy buenos ejemplos de lo bueno que pueden ser los cambios, ya que apoyan a la creación de la atmósfera y generan un universo más grande y atractivo. Pero debo ser sincero que hay muchos cambios en Star Wars que no tienen sentido y que afectan a la narrativa planteada o al desarrollo de los personajes. Déjenme les pongo un ejemplo del episodio 4.
Yo soy un ferviente defensor de que Han Solo disparó primero, y sé que según Lucas él siempre tuvo la intención de que Greedo disparara primero, pero no es buena idea de que cambies una de las presentaciones más interesantes y sorprendentes de la historia del cine. Al momento en el que vemos a Han Solo, después de haber debatido del pago con Obi-Wan y Luke, dispararle a Greedo en la cabeza sin provocación alguna, nos dice perfectamente el tipo de personaje que es. Un personaje egoísta y frío, una verdadera escoria de la sociedad galáctica. El perfecto personaje para que nuestro héroe, Luke Skywalker, se vuelva este estandarte del bueno. Porque al final hasta el maleante más frío, egoísta, avaricioso y de aspecto desaliñado puede cambiar de camino y aprender de los valores de la amistad, la solidaridad, y se vuelve uno de los defensores más importantes del bien en toda la galaxia. Detengámonos aquí un segundo. No sé si se entienda hacia dónde voy con todo esto. Si en tu película donde tienes puros personajes arquetípicos que no tienen un cambio significativo en su carácter, a excepción de Darth Vader y el maleante pues no le quites eso que lo hace un personaje complejo e interesante. Por esta razón los fans del mundo odiaron el cambio, porque transgrede la estructura misma planteada durante toda la saga. Solo basta con ver cómo Han Solo dispara primero cuando descubre a Darth Vader en el episodio 5. Este siempre será el modus operandi de Han Solo durante la trilogía legendaria, y esto hace que nosotros nos encariñemos aún más con el personaje cuando vemos que empieza a cambiar, hasta el momento en el que en el episodio 6 decide hacerse a un lado cuando piensa que Luke y Leia son más que hermanos. When he comes back, I won't get in the way. Este cambio es igual de malo que como si hiciéramos a Darth Vader más buena onda en el episodio 4, solo porque al final del episodio 6 va a cambiar y nos damos cuenta que no es tan malo. Los personajes es bueno que sean malos desde un principio, más cuando tenemos a un personaje tan bueno como Luke Skywalker, que va a hacer que cada uno cambie su camino y recapacite y se vuelva bueno. Aparte, todo esto nos da cabida a un pasado muy interesante de este contrabandista que mata cazarrecompensas a sangre fría. Un pasado oscuro en donde nos preguntamos cómo llegó a esto. ¿Qué es lo que contrabandeaba? Toda una gama que se puede desarrollar muy bien en una película que nos tiene que dejar muy en claro cómo llegó a ser como lo vimos en el episodio 4. ¿Qué fue lo que hizo que lo llevara a ser así? Dejando una pequeña esperanza de lo bueno que puede ser. Por ejemplo, tal vez su amistad con Chewbacca. En mi parecer, Han Solo es uno de los personajes más complejos y por eso es el favorito de muchos. Y si George Lucas no tenía la intención de que él disparara primero, entonces que haya salido así quiere decir, como Alfonso Cuarón diría, que es un milagro. O sea, un milagro es algo que no tienes previsto ni pensado, pero de todas maneras sucede en el rodaje o en la postproducción. Y ese algo generará una nueva dimensión en la película. Solo tienes que estar atento y no desecharlo como un error. Si la trilogía legendaria, el episodio 4, 5 y 6 son más una fantasía, una esperanza para una sociedad que debe de reencontrar sus valores y reestructurar el bien, las precuelas son la destrucción. Me voy a adentrar al terreno de las precuelas y sé que muchos se van a malviajar por lo que voy a decir, pero a mí no me molestan tanto las precuelas. Sí, están llenas de malas decisiones, personajes sosos que se alejan un poco de lo que tanto amábamos de las primeras tres, pero creo que debo defenderlas un poco. En primer lugar, lo mejor de las precuelas es su parte política. Esta parte política es un paralelismo del mundo actual, un sistema corrupto manipulado por un tirano que limita la libertad usando como pretexto la seguridad generada por el terror y el miedo. O sea, justifica su estado militar por la seguridad de la república, algo completamente actual y que vemos todos los días en nuestra realidad, en donde muchos países han recurrido al miedo y al terror para conseguir sus fines, sean éticos o no. Cada vez estamos en una sociedad que pierde más libertad por seguridad, y George Lucas quiso abordar las precuelas siguiendo este tema, mostrándonos lo frágil que puede ser la democracia. Un buen ejemplo de esto sería el personaje de Jar Jar Binks. Ya sé y estoy de acuerdo, el personaje es hartante, pero él es el arquetipo de lo inocente, de lo infantil, de lo ignorante. Es el perfecto paralelismo de lo que somos la mayor parte de nosotros en la sociedad. Jar Jar Binks será manipulado por Palpatine, y él será el responsable de darle a este tirano el poder para destruir a la democracia. Al final no importa qué tan avanzada sea una sociedad, siempre existirá el peligro de que la democracia sea abusada para el beneficio de una persona o de un grupo de personas en específico. También me resulta interesante ver en las precuelas que los Jedi están alejados de su principio originario, esta parte altruista y filosófica sobre la vida y la existencia, y están más mezclados con la política y la burocracia del Senado, algo que el Jedi más interesante de las precuelas comenta y recrimina. Qui-Gon Jinn era un maestro Jedi con toda la aptitud para pertenecer al Consejo Jedi, que es el rango más alto de la orden, pero él, como bien le dice a su Padawan Obi-Wan Kenobi,
Rey, decide rechazar este puesto porque prefiere meditar sobre la fuerza viva, The Living Force, la fuerza que está más conectada con los seres vivos y por ende está más situada en el presente. Por eso Qui-Gon es de los pocos que saben que la Orden Jedi se está desvirtuando de lo que debería ser. ¿No es sorprendente el paralelismo que tiene con muchas religiones actuales? Religiones que ya perdieron todas sus bases y principios y que se han vuelto más empresas, mermadas en la política y corruptas en su estructura. Al final, en las precuelas, Lucas nos muestra una sociedad viciada, una sociedad que ha perdido todos los fundamentos de una república, de una democracia y de la filosofía de los Jedi. Pero como dije antes, estas películas están llenas de malas decisiones. Una de ellas fue haber matado a dos de sus personajes más interesantes. Qui-Gon Jinn, el personaje más filosófico, que está tomando lo más interesante de los Jedi, que bueno, está bien si lo matas y en el episodio 2 metes más sobre su muerte en la estructura, no solo lo de Anakin, que debió haber sido el maestro, sino también le metes a Obi-Wan esta cuestión de que no sabes si el Consejo Jedi es una buena idea o mejor se mete a la fuerza viva, que es algo que no está tan bien visto. También pudo haber jugado más con el Conde Dooku, donde puede entrar la idea de que se ve como el Consejo Jedi está mucho más corrupto y eso le puede meter mucho más confusiones a Obi-Wan y vuelves a Obi-Wan un personaje más importante en el episodio 2. Si lo vas a matar, espero que lleves por esa estructura, si no, déjalo y deja que desarrolle esa parte de los Jedi que es muy interesante. El segundo personaje que yo digo que fue una mala idea matar es Darth Maul. Ese Sith que nos inyectó una nueva agilidad y una nueva forma de ver las batallas láser. Y aparte, ya que mató a Qui-Gon Jinn, se vuelve el perfecto némesis para las películas que vienen y puedes desarrollar más este malo dentro de Obi-Wan y Anakin, más que el Conde Dooku, que puede ser una cuestión más de algo oscuro detrás. Pero bueno, la saga de Star Wars no es solo importante por su historia, sino por lo que le introdujo a la industria, sus avances tecnológicos en la realización de productos cinematográficos. Solo hay que imaginarnos en 1977, estar sentados en una sala de cine y ver la primera escena del episodio 4. Ese momento donde pasa la nave espacial encima de nosotros. Desde esa escena ya estaban revolucionando al cine. Estaban llegando a horizontes que no se habían llegado antes. En primer lugar, ellos fueron los pioneros y desarrolladores del uso de 5.1 canales de sonido en el cine. George Lucas sabía que era muy importante tener un sonido impactante y envolvente para poder transmitir esta emoción por una aventura tan épica como Star Wars. Y sentía que la película no podía quedarse en los dos canales normativos que se estaban manejando en el cine en esa época. Es por eso que el equipo de Lucas creó y patentó el sonido THX. Algo que ahora es norma junto con Dolby para cualquier película profesional. Es tanto una norma que en México haber mezclado el sonido de tu película en una sala THX es señal de profesionalismo. Claro, profesionalismo banal, porque haber mezclado el sonido en 5.1 canales no quiere decir que tu película vaya a ser buena. Ellos también fueron igual de innovadores en el uso de la computadora en el cine, aún no con CGI, sino con un artefacto que se conoce como Motion Control, una máquina que mueve la cámara siguiendo un movimiento computarizado, un trazo ya predeterminado, lo que permite que el movimiento siempre sea igual y sea lo más perfecto posible. Todo esto para poder hacer más impresionantes las escenas de las naves, ya que facilitaban el uso y la realización de efectos prácticos, generaban el movimiento de las naves en la escena y ayudaban a la perforación de los modelos para poder ponerlos en el espacio. Una herramienta que se sigue usando hoy en día en producciones modernas. De Star Wars, aparte del sonido THX, nació ILM, Industrial Light and Magic, que es a los que les debemos el avance en imágenes generadas por computadora, CGI. Ellos son los responsables de grandes efectos dentro de películas muy grandes y famosas. También dentro de ILM nació lo que hoy conocemos como Pixar. El episodio 1 fue la primera película en contar con personajes generados por computadora, Jar Jar Binks, Watto, los droides, que aparte de contar con mucho tiempo en pantalla, interactúan
con actores reales que fueron filmados en locación. Por todo esto, Star Wars es responsable de que muchas películas actuales se escuchen y se vean como estamos acostumbrados, un nivel que antes no se creía posible, y todo esto para que nos olvidemos de la realidad y nos involucremos en esta historia fantástica que sucede en una galaxia muy lejana. Entonces, la próxima vez que escuchen la palabra THX en alguna sala de mezcla o al final de alguna película que vean los créditos o sepan que alguna película tuvo efectos generados en ILM, nada más recuerden que todo se lo debemos a Star Wars. Pero obviamente la fuerza que tuvo Star Wars en la industria, en los fans y en la taquilla no solo ha causado cosas positivas. Hace poco salió una entrevista que le hicieron a George Lucas en donde le preguntan por qué ella no quiso seguir dirigiendo Star Wars, por qué decidió vender la franquicia y dejar que alguien más lo hiciera. Lo que dijo me hizo pensar mucho en el papel del director frente a algo tan monstruosamente grande como Star Wars. You go to make a movie and all you do is get criticized and people try to make decisions about what you're going to do before you do it. You know, it's not much fun and you can't experiment. You can't do anything. You have to do it a certain way. Es triste porque lo que esto nos dice es que un creador no puede regresar a su obra para abordarla de otro lado. Y no hablo de los cambios que le hizo a la trilogía legendaria, sino al crear una trilogía nueva, completamente nueva, fue atacado y hasta el día de hoy muchos consideran a las precuelas como algo que no existe. Las consideran como un error para la saga y una bofetada para todos los fans de Star Wars. Tanto fue el impacto de tu trabajo en el espectador que la obra deja de ser tuya y los espectadores se apropian de ella a tal nivel que cualquier cambio o nueva visión de este universo que has creado les resulta una ofensa a su memoria, a sus recuerdos y a su imaginación. Como ya dije, no es raro que un director haga cambios o haga una nueva visión de algo que ya creó antes. Sería como enojarnos porque Bob Dylan no toca Like a Rolling Stone como lo hacen los álbumes en sus conciertos. Pero hay algo que es cierto y como artistas debemos de entender. Cuando creamos una obra de arte, esta obra toma vida propia y el autor debe dejarla ir. Y en el momento en el que el espectador se apropia de la obra, deja de ser la obra del autor y se vuelve parte de la imaginación y de la vida del espectador. Lamentablemente creo que George Lucas esto nunca lo entendió y su carrera se ha visto absorbida por esta obra monstruosa, por este titán de la industria cinematográfica. Y quién sabe si se podrá escapar de su sombra y poder crear nuevas películas que se alejen de esta franquicia. I will be directing movies, but not movies generally that will be shown anywhere. Lo que realmente me asusta de que regrese esta franquicia es de que se vayan a hacer más películas de Star Wars. No porque crea que esté mal hacerlas, es un universo que se puede abordar más y que tiene mucho de qué hablar. Lo que me da miedo es lo que planean hacer con esta franquicia. Planean volverla en un nuevo James Bond, que puedan seguir haciendo películas durante décadas. Y esto mete el problema que Hollywood tiene y que yo he comentado en varios videos anteriormente. Si planean hacer todo esto solo porque quieren explotar Star Wars para hacer mucho dinero, sin preocuparse por la calidad artística de las películas, van a estar haciendo que el espectador solo vaya por nostalgia y emoción, pero van a estar matando todo lo que Star Wars representa, que es imaginación e innovación. Espero que los ejecutivos de Disney y los productores se preocupen por tener buenos directores y buenos guiones, directores y guiones propositivos y arriesgados, que no vayan a seguir fórmulas o contratar un cineasta solo porque su película anterior hizo mucho dinero. En realidad espero que el episodio 7 nos regrese esta magia y esta fantasía que George Lucas nos regaló con el episodio 4, 5, 6, 1, 2 y 3. Que J.J. Abrams, que es un gran director, encuentre el balance perfecto entre el respeto a la apropiación del espectador a este universo, el cual es parte de muchos millones de seres humanos alrededor del mundo, y este nuevo punto de vista que inevitablemente le va a inyectar. Espero que la película sea arriesgada, que nos proponga nuevas cosas, nuevos horizontes, que sea innovadora como sus predecesoras, que no sea solo una mina de oro que quieren explotar, y que Disney, dentro de su grandeza, trate de cuidarla como lo ha hecho con Marvel. Entonces espero y deseo que las mentes creativas dentro de esta película, el director, los guionistas, los actores, el fotógrafo, el diseñador de sonido, el diseñador de producción, el compositor de la música, etc., sean lo bastante buenos y arriesgados para no caer en lo fácil, y así regresarnos a imaginar y viajar a una galaxia muy lejana. Bueno, esto es lo que yo he pensado respecto a esta gran franquicia, lo que he pensado a partir de la saga de Star Wars. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Creen que el episodio 7 vaya a ser una buena película? ¿Creen que Star Wars corre peligro con esta nueva estrategia de explotación? No olviden escribir lo que opinan en los comentarios. También
No olviden suscribirse al canal o seguirnos en nuestras redes sociales que tenemos Facebook y Twitter para poder seguir hablando de cine. Les agradezco mucho el apoyo que le han dado a este canal y el apoyo que le dan a este proyecto. Yo soy Juan Pablo de Vicencio y hasta la próxima. Como algunos ya saben, hace poco se celebró la 13ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, uno de los festivales más importantes de cine en México, que ha alcanzado un reconocimiento muy grande gracias a sus selecciones, que son bastante buenas, y los invitados especiales, que son muy reconocidos. Yo tuve la oportunidad de visitar el festival por 8ª ocasión, y esta vez decidí hacer un video resumen de todas las películas que vi. Esas las subí a Facebook, entonces si no lo han visto y están interesados en verlos, pues chéquenlos ahí. Pero en esta ocasión...